Buenas tardes. Cuando son las 2 menos cuarto de hoy jueves, el programa, como saben, todos los jueves con todos ustedes, donde hay que estar. Programa exclusivo de información que le llevamos a todos ustedes para desmenuzar, digamos, la gestión que se realiza en la corporación, en el Ayuntamiento de Marbella. Está con nosotros el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Félix Romero, es primer teniente alcalde también, lo tenemos aquí, que le vamos a preguntar algunas que otras cosas. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Pepe, un placer, como siempre, estar aquí. Muy bien, vamos a ver. El próximo viernes comienza por parte del Partido Popular una convención para, supongo yo, que para tratar, digamos, la gestión que se ha realizado por parte de los delegados y también, supongo yo, la ejecución o la puesta en vigor del programa que se va a ejecutar para las próximas elecciones el Partido Popular, ¿no? Pero no obstante, no me quiero adelantar más porque tú eres el que tiene que responderme a esa pregunta. Sí, la convención, bueno, pues es el producto lógico del calendario que tenemos, ¿no? Estamos ya en fase preelectoral. Todos sabemos que el último domingo de mayo, el 26 de mayo, vamos a tener una cita electoral donde vamos a decidir todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro cuál va a ser el gobierno que queremos para los próximos 4 años, y eso lógicamente condiciona pues todo el panorama, condiciona todo el devenir de la gestión del propio ayuntamiento, ¿no? Nosotros estamos, pues como una fuerza política importante, relevante aquí en Marbella, pues en el trance de ir redactando nuestro programa electoral. Y para redactar el programa electoral nosotros hemos entendido que debemos de iniciar todo un proceso del cual pues esta convención es el pistoletazo de salida. Nuestros programas son programas que siempre son fiables, son ejecutables, son programas que pueden tener realidad, que no son una mera promesa echada al viento, sino que son un verdadero contrato con la ciudadanía. Yo creo que nosotros nos hemos destacado, distinguido siempre por prometer solo aquello que podemos cumplir, y eso ha dado como consecuencia que siempre cumplamos lo que prometíamos. Entonces, en ese planteamiento que nosotros tenemos, el dibujo que se ha hecho desde el Partido Popular es un dibujo que parte de la experiencia, baja a nivel de calle y vuelve otra vez al ayuntamiento. Es decir, nosotros en esta convención vamos a poner encima de la mesa cuál ha sido nuestra experiencia de gobierno en este año y medio. Parece que hace muchísimo tiempo que estamos gobernando, sí. No es verdad, solo hace 1 año y medio que estamos gobernando, 1 año y medio que además se ha traducido en muchísimas iniciativas, de algunas vamos a hablar más adelante. Esa experiencia nosotros la vamos a poner a disposición, en primer lugar, de los colectivos. Es decir, ¿quién sabe verdaderamente qué hace falta en materia de solidaridad? Pues muchas ONGs que dan solidaridad en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, pues esta convención parte de un principio donde cada uno de los delegados pone encima de la mesa qué situación teníamos, qué se ha hecho y sobre todo qué se pretende hacer sobre la experiencia que hemos atesorado. Abriremos una serie de mesas donde el debate con los propios colectivos nos llevará a depurar esos principios que nosotros hemos planteado desde la experiencia, y posteriormente eso lo vamos a llevar a la calle para que finalmente sean los ciudadanos los que... ¿Quiere decir, cuando ha explicado de los colectivos, que la convención no tiene exclusivamente un carácter interno? ¿Quiere decir que asistirán también colectivos para expresar su punto de vista? Por supuesto, es decir, nosotros de alguna forma tiene una primera parte de esta convención donde hay una comunicación con los colectivos, y luego hay otra parte que está totalmente abierta al público, que será pues un evento más de partido, que es el sábado, que es en el momento en el cual se exponen las conclusiones. Pero déjeme que te acabe de explicar un poquito el planteamiento que nosotros tenemos. Desde esas jornadas de trabajo, donde vamos a depurar lo que la experiencia nos ha dicho que hace falta para la ciudad, lo que va a pasar después es que ese mismo planteamiento nosotros lo vamos a llevar a la calle.
y vamos a solicitar a cada uno de los vecinos a nivel particular que nos hagan las propuestas que estimen oportunas. Al final de todo este proceso tendremos un programa electoral que habrá surgido de la experiencia de nuestro gobierno, de la colaboración y la implicación de los colectivos sociales y de las aportaciones de cada uno de los ciudadanos a nivel particular. Yo creo que es una cuestión interesante, es una forma también de poner pues con total transparencia la gestión que hemos hecho en el Ayuntamiento encima de la mesa para que sea juzgada por los ciudadanos, y es la primera vez que lo hacemos en Marbella. Otras veces sí hemos hecho foros en los cuales hemos estudiado sobre el futuro de Marbella, pero no habíamos hecho nunca una convención insertada en ese proceso de elaboración del programa electoral. Yo creo que es una novedad, es llevar la gestión a la calle, y yo, si quieres, te desgrano un poquito los asuntos de los que vamos a hablar. Sí. Pues... No, pero antes, ¿me permite una pregunta? Sí. Ahora le pregunto a Félix Romero, en esa convención que se va a celebrar, tienen que haber, pregunto yo, ¿no? Habrá, digamos, 3 o 4 puntos, digamos, indiscutibles, ¿no? Girar alrededor de presupuesto, plan general y a dónde va Marbella, más o menos, ¿no? Bueno, hay 3 mesas que son los ejes de la convención, pero a su vez hay un solo punto fijo, ¿no? El punto fijo es la persona. Para nosotros, mientras que otros plantean sus propuestas sobre colectivos, nosotros siempre lo hemos planteado sobre personas. ¿Cómo podemos conseguir que cada una de las personas que componen Marbella y San Pedro pues vivan más cómodamente, tengan más oportunidades, tengan servicios públicos? Ese es nuestro punto central. Y los ejes son 3. Hay un eje que es la mesa que va a tener lugar por la mañana del viernes a las 12, que es una mesa que va a hablar de la potencia económica de nuestra ciudad, de la marca Marbella, en definitiva de lo que podemos hacer para potenciar un nombre imbatible, pero que tiene que seguir creciendo y que tiene que seguir posicionándose. Una segunda mesa que empezará a las 5 de la tarde, que es la mesa por la movilidad, sostenibilidad y habitabilidad de Marbella, una mesa que está dedicada sobre todo a las condiciones de vida de nuestra ciudad, cómo podemos hacer que nuestra ciudad sea mucho más cómoda para los ciudadanos, cómo podemos garantizar que ellos participen en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y una tercera, que será la mesa de Marbella Solidaria, por así decirlo, que es cómo nuestra ciudad se vuelca en la aportación de ayuda a las personas que son más necesitadas, ¿no? La primera mesa, que es por la mañana, pues cuenta con diversas patas. Una es urbanismo, lógicamente. Urbanismo es muy importante de cara a la capacidad económica de nuestro municipio, a las posibilidades de desarrollo. Dentro de urbanismo se encierran un sinfín de actividades propias de la ciudad y de la corporación, como es natural. Es evidente que toda actividad económica, todo lo que se haga, se hace en un producto del urbanismo, se hace sobre una carretera, se hace en un inmueble, se hace en un parque público, una serie de infraestructuras, claro, que son necesarias. Y todo eso es urbanismo. Urbanismo, estará también la mesa sobre industria en esa exposición, en esa mesa sobre industria, que lógicamente ese potente tejido comercial, ese potente tejido que tenemos nosotros a nivel de casco y de comercio, en definitiva, pues también va a tener su planteamiento. Luego va a haber también en ese mismo planteamiento, pues va a estar también, qué duda cabe, turismo, ¿no? Turismo es la industria, la madre del borrego. Claro, es decir, para nosotros es, digamos, el tema clásico, el tema que hay que mimar y que hay que cuidar, claro, al máximo. Hay sitios Cuando donde, digo nosotros, no, claro, es solo el ayuntamiento, sino la empresa privada y cualquier ciudadano. La industria, cada sitio tiene su industria y la nuestra es la turística, y evidentemente pues tenemos que saber qué tipo de turismo queremos, cómo tenemos que fomentar el turismo que tiene que venir, etcétera, etcétera, ¿no? La mesa de por la tarde, la de la habitabilidad y la sostenibilidad, que va a hablar lógicamente del tema del medio ambiente, que va a hablar de la movilidad, que ese es un planteamiento que llevaré yo personalmente, qué importante es
que funcione bien todo lo que tiene que ver con la capacidad para moverse de un sitio a otro. Antes decíamos que el urbanismo lo es todo, pero la movilidad también. Es decir, si uno no puede ir desde su casa a su trabajo, pues... O sea, cuando dice la movilidad de las personas, no de los coches, ¿no? De las personas, porque esa es otra cuestión que nosotros queremos poner en el centro. Es que se habla mucho del tema del tránsito de coches, aparcamiento y tal, pero a veces no. ¿Qué pasa, no? Se olvida de la gente que pasea, que anda, que se mueve, que hay gente que le gusta andar, claro, ¿no? O que es necesario que anden. Bueno, a esa gente también hay que prestarle atención. El coche es una herramienta que permite la movilidad de las personas, pero hay muchas más herramientas. Está también el autobús, está la posibilidad de los vehículos de movilidad personal, está, por supuesto, el peatón, ¿no? Es decir, por encima de todo las personas, ¿no? También playas, también, en fin, en definitiva, todo lo que hace mucho más cómoda la ciudad. Muy bien. Y la tercera mesa, que empezará a las 6:30 de la tarde, es la mesa social. Del viernes, ¿no? Sí, del viernes, donde lo que vamos a tratar es pues todo por esa Marbella tan solidaria. Yo creo que Marbella se ha destacado a lo largo de los años por ser una ciudad donde hay iniciativas solidarias de todo tipo que verdaderamente yo creo que desde el Ayuntamiento tenemos que fomentar y apoyar. Hay también pues planteamientos que tienen que ver con la juventud, que va a ser mi compañero Quique Rodríguez el que charle sobre eso, o sobre cultura, algo importantísimo. O el tema Marbella, que tú llevas, ¿no? Participación ciudadana, ¿no? Participación ciudadana. Esto se va a ver también en la mesa de las 5 de la tarde, donde, bueno, pues una de las cosas que nosotros entendemos que hace más habitable, más amable esta ciudad, es el establecimiento de cauces que permitan a los ciudadanos participar en la gestión pública, ¿no? De eso va a hablar también mi compañero Baldomero León. Y evidentemente durante el viernes vamos a utilizar toda la jornada en hablar de temas que son importantes de cara al futuro de la ciudadanía, del municipio, cuestiones que vamos a depurar en esas charlas con los colectivos. Y al día siguiente vamos a exponer las conclusiones. O sea, se quiere decir que de este cúmulo de actividades, de ejecución y de proyectos y demás, después habrá un resultado final que es donde sale el programa que el Partido Popular va a presentar a la ciudadanía. Parcialmente. De ahí se van a plantear al día siguiente todas las conclusiones. Va a haber una serie de comunicaciones, donde estará lógicamente Ángeles Muñoz, la alcaldesa, pues comunicando el planteamiento de futuro que tenemos, y de ahí van a salir las líneas maestras, la estructura básica del programa electoral. Pero esa estructura hay que rellenarla. ¿Y cómo queremos nosotros que se rellene? Con la participación de la ciudadanía. Tiene que ser la ciudadanía la que le dé el último toque a ese programa electoral. Tiene que ser la gente la que nos diga en un momento dado, que es quien vive y sufre en determinados momentos, determinadas circunstancias, pues que en determinado sitio pues se tiene que hacer un arreglo en determinada acera o se tiene que plantear que el autobús pase por otro sitio distinto, ¿no? Pero eso tiene que salir de la calle, tiene que salir de la ciudadanía, ¿no? Y al final de todo ese proceso sí que tendremos el programa electoral. Un programa electoral que tendrá, como decía, las tres patas, ¿no? La experiencia de gestión, la aportación de los colectivos que técnicamente entienden de cada materia y la aportación de la ciudadanía, que es la que en definitiva decide, ¿no? Ahí nos faltará, supongo yo, tocar con verdadero interés la cuestión del deporte. Por supuesto. Deporte que ya no es solo, yo cuando hablo de deporte no digo deporte para ver, sino deporte para ejecutar. Javi Mérida está por la tarde también hablando de ese tema. Hablabas de la experiencia. ¿Qué supone la experiencia en este tipo de actuación? ¿Qué supone la experiencia, la aportación que puede hacer una persona que tiene una experiencia y lo ha hecho bien? ¿Qué valoración tiene? Hombre, evidentemente yo creo que la experiencia lo es todo. Es decir, uno cuando se monta en un avión le gustaría que el piloto pues tuviese muchas horas de vuelo. En Boeing no, ¿no? En Boeing no. Cuando te opera un cirujano, pues te gusta que no sea alguien que esté recién salido de la carrera, ¿no? Pues sí. Yo creo que la experiencia lo que te garantiza es conocer, detectar todos los problemas que se pueden dar, detectar las fortalezas de determinada gestión o determinado funcionamiento y las debilidades.
Y eso te va a permitir tomar determinaciones que minimicen o quiten de medio las debilidades y pongan las fortalezas en marcha. Esto que parece una cosa muy simple, al final es la diferencia entre que un ayuntamiento se mueva o no se mueva. Yo creo que el contraste en el caso actual ha sido evidente, es decir, hemos tenido 2 años y medio, donde desde la falta de experiencia a la falta de conocimiento, pues el ayuntamiento estaba sumido en una parálisis, y yo casi le diría a las personas que están viendo este programa que prueben a recordar alguna cosa grande que haya salido en los 2 años y medio primeros de la legislatura. Y va a ser complicado que encuentren alguna. Y que sin embargo empiecen a ver las cosas que van a salir y que están saliendo y que han salido ya. Es decir, creo que esa es la cuestión. Es decir, cuando uno sabe la materia sobre la que está trabajando, sabe qué es lo que hay que hacer, pues al final los resultados vienen, ¿no? Esa es la diferencia entre tenerla o no tenerla, ¿no? La experiencia. Yo siempre digo que la concienciación no depende solo de la clase política, también los votantes en general tienen que tener por lo menos un mínimo conocimiento donde a quién vota y no vota. Por supuesto, cada uno tiene su punto de vista. Pero la pregunta que me viene, he hablado del tema de la experiencia, esta convención, por ejemplo, el tema de los sindicatos, que el ayuntamiento tiene 14 sindicatos, ¿no? De alguna manera se recoge, porque el convenio colectivo es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la mayor empresa del municipio y casi de la provincia, una de las primeras, ¿no? Una de las primeras. Tanto, pero bueno. Bueno, sí, 3.000 y pico de trabajadores, ¿no? De alguna manera también, porque esto entra en el día a día, ¿eh? Se va a tocar también el tema personal. Bueno, el tema personal como tal no tiene un planteamiento específico dentro de la convención, pero evidentemente en todo lo que tiene que ver con administración, que flota en todo lo que plantearemos allí ese día, pues lógicamente lo tendremos en cuenta. Hombre, yo creo que una de las cosas que también podemos decir a ciencia cierta es que una organización humana como la del Ayuntamiento de Marbella, con tanta gente, con tantos criterios distintos, a menudo es muy difícil. Sí, yo no estoy diciendo. Tú lo sabes por experiencia propia. Yo no estoy diciendo que es fácil, ni mucho menos, ¿no? Tú sabes que lo sabes por experiencia propia, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho siempre? Pues hemos respetado lo que dice la legalidad. Unas veces estábamos de acuerdo con la representación sindical, otras no, pero en cualquier caso, cuando ha habido una cuestión que era de ley, pues lo hemos asumido. Y a partir de ahí, bueno, pues de lo que se trata es de garantizar las mejores condiciones para los trabajadores para que ellos desempeñen su labor. Yo, si a mí me preguntas por la experiencia personal que yo tengo con los trabajadores del ayuntamiento que están en las delegaciones que yo conozco, que son las mías... Esa no es mi pregunta. Sí, pero sí te quiero decir, me apetece decirte que el 80 y 90 y tantos % pues son gente... Hay un buen entendimiento. Y que quiere trabajar y ayudar a los ciudadanos a vivir. Yo no lo discuto, yo digo que en un contexto general de un programa no hay que olvidar también de que la responsabilidad recae también no controlar, esa no es la palabra, ¿no? En conllevar la gobernabilidad, sabiendo que hay 14 sindicatos, 3.500 personas, etcétera, etcétera, que el capítulo 1 recoge los presupuestos no sé cuánto, pero un tanto por ciento muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Por eso te decía que es complicadísimo. Y por eso es importantísimo que se tenga experiencia para poder gestionar esa situación. Yo tengo que decir que una de las, siempre lo he dicho, ¿no? Que una de las delegaciones más complicadas que hay en el ayuntamiento es la de personal. La que no le gusta a ninguno. Yo a mi compañero Baldomero no le arriendo la ganancia, desde luego, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Si además no se tuviese conocimiento y no se tuviese experiencia, pues sería infinitamente más difícil. Peor todavía. Yo creo que está en buenas manos, que tenemos además un personal ahí en la dirección de personal
pues muy preparado. Pues sí. Y bueno, pues tenemos que llevarlo lo mejor que podamos, Y que ellos estén lo más felices posible, porque son ciudadanos. Sobre todo por ambas partes que haya entendimiento. Félix, se da la casualidad de que contigo esta pregunta sí cuadra, que es la siguiente. ¿Qué diferencia hay de la política autónoma a la política municipal? Tú que has sido... Autonómica. Sí, autonómica. Tú que has sido diputado andaluz y además municipalista. ¿Qué diferencia hay? Pues... Si es que hay, vamos. Sí que la hay, sí que la hay. Pues la diferencia esencial es el ciudadano. Es decir, cuando tú estás en la administración autonómica, y vaya por delante que yo no he sido gobierno en la administración autonómica. Pero bueno, sí puedo hacer un equilibrio entre lo que es ser un concejal y ser un diputado, ¿no? Cuando tú eres concejal, mucha gente en tu pueblo te conoce. Cuando eres diputado, la mayoría de las personas no te conocen. ¿Eso qué significa? Pues que a ti te asaltan casi en cualquier lado los ciudadanos. Y muchas veces es complicado la gestión de esa situación porque muchas veces hay gente que te pide cosas que no pueden ser, ¿no? Pero la gestión es más bonita. Pero, por otro lado, cuando se produce, cuando consigues algo, también es mucho más edificante porque también estás mucho más cerca de la resolución de un problema, de si le has solventado a una persona una papeleta, pues eso también es mucho más edificante. Entonces, la diferencia es total en el sentido de que aquello es mucho más tranquilo y raras veces más complicado y también raras veces más feliz que en algunos momentos. Es una situación distinta, ¿no? Yo personalmente creo que cada cosa tiene sus partes buenas, ¿no? Pero la diferencia esencial es que la política de verdad o la gestión de verdad o el servicio de verdad está donde están los ciudadanos. Es donde tú tienes que aguantar en un momento dado que un ciudadano te diga que no estás haciendo las cosas bien, o tienes que disfrutar que otro venga y te diga que lo estás haciendo correctamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, mucha menos intensidad a nivel autonómico, mucha más intensidad a nivel local. Bueno, pues vamos al siguiente tema. Confirmarle que viernes y sábado la convención del Partido Popular a nivel municipal que se va a celebrar en el Hotel Don Pepe, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, pues el pasado pleno se aprobó la cuestión del transporte gratuito en transporte público. Primero, hay que decir que la compañía que se ha quedado con el concurso creo que ha sido la misma, ¿no? No, todavía no. Ah, todavía no. Me habían dicho que sí. Todavía no. Eso está todavía pendiente. Bien, pero vamos a hablar del transporte público, porque eso se va a hacer efectivo en el momento. Si quieres te explico. Es decir, ahora mismo la tramitación, la última vez que yo pregunté, ha sido esta mañana, la tramitación estaba pendiente únicamente de la adjudicación, que todavía no se ha producido. Pero la adjudicación es inminente, porque ya está fiscalizado, informado. ¿Quién me dijo a mí que sí, que ya está concedida? Todavía no está adjudicado. Formalmente no está adjudicado. Se presentaron 3 empresas, ha habido una propuesta ya del servicio a favor de una empresa, pero yo no quiero decir nada hasta tanto se firme el decreto de adjudicación. El decreto de adjudicación, una vez se firme, hay que esperar 15 días y pasados esos 15 días, si no se produce ningún recurso, se firmará el contrato. Y se inicia la nueva ejecución del nuevo contrato. Yo creo que cuando hablamos del transporte público, hablamos también de la tarjeta gratuita, como tú decías antes, hablamos de un servicio que ha estado abandonado muchísimos años. Un servicio que debía haber sido renovado, que en aquellos 2 años y medio anteriores a los que nos ha tocado ahora, como antes decía, pues no se hizo nada, hubo una parálisis absoluta, los autobuses siguieron envejeciendo, no había posibilidad de reclamarle al concesionario porque no había ya contrato, el contrato se había acabado, y realmente la situación es que hoy, a fecha de hoy, tenemos un servicio pues que no es digno de la ciudad de Marbella. Yo lo he dicho muchísimas veces. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues empezar una tramitación muy compleja, muy complicada, con una ley nueva que había cambiado precisamente justo en el momento en que estábamos nosotros. Quiere decir que
en el reglamento, llamémosle así, ¿no?, de la empresa que se adjudique, hay una serie de elementos que tiene que cumplir, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, las líneas, los coches, Claro. las líneas que donde va a ser el servicio. A eso vamos, a eso vamos. Es decir, nosotros en ese pliego que nosotros realizamos establecemos toda una serie de obligaciones. Y esas obligaciones los ciudadanos, a partir del mes de abril, que es cuando esto va a empezar a funcionar, las van a ver directamente. Pues ¿qué son? En primer lugar... O sea, para Semana Santa ya están funcionando. Sí, seguro. En primer lugar, una flota totalmente nueva. Algo que es importantísimo. Voy a Pero parar no... aquí, cuando habla de flota. Yo soy sincero, yo me he subido solamente una vez, ¿no? Pero hay determinados autobuses que son demasiado grandes para entrar en sitios que son demasiado pequeños. Eso se corregirá, digo yo, ¿no? Eso ya está corregido. Es decir, nosotros al final la situación que teníamos era, bueno, pues una concesión que estaba caducada, donde finalmente si en un momento dado nos metían un autobús que no era el que en un principio se había planteado, pues porque le sobraba en otro lado o porque no tenía más remedio, pues tampoco se le podía reclamar, porque no tenían contrato, demasiado que lo estaban haciendo. Esta nueva concesión establece que los autobuses van a ser de un tamaño medio y establece pues cosas que ahora nos pueden parecer ciencia ficción teniendo en cuenta la situación de la que venimos. Por de pronto van a tener wifi, van a ser híbridos, no van a contaminar, van a ser totalmente nuevos, en definitiva... O sea, no van a ser autobuses de segunda mano ni nada que se le parezca. En absoluto, eso se tiene que olvidar, eso desaparece, no solo eso, sino que está establecido en la propia concesión que jamás, que los autobuses tienen que ser nuevos desde primera hora y jamás un autobús que tenga más de 10 años puede circular por Marbella. Con lo cual eso está garantizado ya. ¿Qué es lo que qué más vamos a conseguir? Pues desde aplicaciones móviles para saber por dónde va el autobús en cada momento, con geolocalización de cada autobús, cargadores de móvil dentro de los propios autobuses, la posibilidad de utilizar o de llevar patinetes eléctricos, bicicletas, etcétera, dentro del propio autobús, en fin, paneles informativos. Bien, todo eso extraordinario, pero lo clásico, lo básico, lo más importante, creo yo, ¿no? La rueda. Que una persona no se tire un tiempo excesivo esperando el autobús. Eso bueno, parece tontería, pero no es tontería. Eso yo lo he dicho en muchísimas ocasiones y lo voy a volver a decir ahora. Nosotros sabemos que hay circunstancias que son imprevisibles. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tengo una reunión. Si hay una avería. Claro, una avería o un simple señor que para en doble fila en la cuesta de la Divina Pastora al lado de la farmacia. Pues si eso le pilla el autobús y la policía en llegar tarda 10 minutos, pues ya tenemos 10 minutos de retraso. Y eso no lo podemos evitar. Ahora, ¿qué es lo que podemos garantizar? Lo que podemos garantizar es la información. Que un señor en su teléfono pueda saber en todo momento ¿dónde está si el autobús está detenido por una incidencia, para que pueda tomar alguna alternativa. Por esa razón, el autobús tendría menos problemas si el autobús no es excesivamente grande. Claro, claro, todo eso se ha previsto, todo eso se ha previsto. Paneles informativos que se irán poniendo pues de forma progresiva en todas las paradas, pero que ya hay una primera tacada pensada de 6 paneles y luego 16 paneles más, paneles donde se va a decir por dónde va el autobús, cuánto queda para que venga de forma digital, cuánto queda para que venga y si tiene alguna incidencia o algún retraso. Entonces, eso lo hemos garantizado precisamente en atención a la ciudadanía. Yo creo que el servicio va a ser un servicio mucho más eficaz, mucho más digno de la ciudad que el que tenemos ahora mismo, y eso es una prueba evidente de cómo nosotros en año y medio hemos hecho mucho más que otros en 2 años y medio. Nosotros hemos cambiado lo que hay que cambiar para que los ciudadanos vivan más cómodamente, ¿no? Otra pregunta. ¿El ciudadano tiene posibilidad o cómo tiene posibilidad de saber las líneas que hay? Y también esta pregunta. ¿Con este nuevo emplazamiento se crean nuevas líneas o son las mismas?
Vamos a ver, se crean más líneas, se dan más kilómetros a las líneas que hay, y nosotros lógicamente el planteamiento que hay es, una vez se produzca la adjudicación y más o menos pues tengamos claro cuándo puede entrar el servicio en funcionamiento, lo que sí tenemos la obligación, y lo vamos a hacer, de hacer una potente campaña mediática donde se informe a los ciudadanos de cuál es la situación actual. Sí tengo que decir que el planteamiento que hemos hecho desde un primer momento, y así lo trasladé yo a los técnicos cuando empezaron la redacción de los pliegos y de las condiciones, es que debíamos de tratar de respetar en la medida de lo posible lo que ya existe y ampliar sobre lo que ya existe. Porque entendemos que desde luego, bueno, ya las personas ya han hecho una rutina, ya saben dónde para su autobús, dónde tienen que ir, etcétera. Y creo que eso hay que respetarlo, mejorándolo. Eso es lo que hemos hecho en las líneas. Yo reitero, creo que a partir de abril se va a notar un cambio importante. ¿Se conseguirá algo que sería extraordinario, de que toda persona que tenga que ir a su trabajo, gracias a la línea de autobuses, puede dejar el coche en su casa e ir en línea? Eso ocurre en Málaga, ¿eh? Ir en el autobús. Pues eso es lo que se pretende. Eso beneficia mucho eso es lo que se pretende. A ver, nuestra ciudad es una ciudad muy pequeña, donde el coche no sería necesario, incluso sin tener en cuenta el transporte público, con una serie de excepciones, lógicamente a la Cañada, pues desde determinado sitio pilla lejos. El Puerto Banús pilla lejos, San Pedro... hay sitios que son... San Pedro pilla lejos, el hospital pilla lejos. Por ejemplo, desde la Alameda a Bello Horizonte. Pero en cada uno de los uno de los cascos de Marbella y de San Pedro, yo creo que sí que la gente debería de tratar de andar más porque es más sano, ¿no? Pero bueno, lo cierto y verdadero es que existiendo una cultura del coche como la que existe, sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es apostar nosotros porque esa cultura cambie por una cultura del autobús. Y por eso nosotros, entre otras cosas, hemos planteado el tema de la tarjeta gratuita. La tarjeta gratuita, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es, por un lado, hacer más atractivo al ciudadano el autobús que el propio coche. Por otro lado, también quiere que se empadrone más gente en Marbella, porque hemos definido que solo sean los empadronados. Y eso genera... Empadronándose la gente ganamos todos. Claro, eso significa una serie de ingresos adicionales. Todo hay que decirlo. El Estado paga en función al número de personas censadas en los municipios. ¿Voy bien? Correcto. Que hay 30, paga por 30. Que viven 100 y solamente hay 30, pagan solamente 30. Y a los otros hay que darle servicio, claro. Correcto, exacto. Ese es el planteamiento. Así de claro. Que consigamos también un número más importante de empadronados. Pero en fin, nosotros llegamos a la conclusión de que podíamos asumir ese coste. Ya asumíamos prácticamente más de la mitad del contrato anterior como déficit de tarifa. La otra mitad, el ayuntamiento estaba en disposición de poder asumirla. Y a cambio de eso, pues garantizábamos que la gente pueda dejar de utilizar el coche, pero además que aquellas personas que no tienen recursos puedan acceder a la ciudad de la misma forma que quien tiene recursos. ¿Por qué una persona que no tiene capacidad para ir a trabajar, porque no tiene coche, no tiene vehículo, no tiene dinero para comprárselo, pero tiene una posibilidad de trabajar, no sé, en el Puerto Banús o en San Pedro, desde Marbella, ¿por qué no garantizarle que pueda ir y venir a trabajar sin que le cueste dinero? Yo creo que es un elemento de democratización muy importante, esa gratuidad del servicio, ¿no? Félix, ¿queda alguien excluido de ese bono, o como quiera llamar, de esa tarjeta? ¿Queda alguien excluido? ¿Y cuáles son los requisitos? Si es que hay el único requisito es estar empadronado en Marbella y disponer de un documento de identificación, que puede ser un DNI, que se lo pueden sacar los niños si hace falta, un pasaporte o un NIE, número de identificación de extranjero, y estar empadronado en el Ayuntamiento de Marbella. Ese es el requisito. Pero yo cojo la línea tal, ¿no? ¿Y qué tengo que enseñar? Mi carnet de identidad. No.
Tú obtendrás una tarjeta que primero habrás hay que ir- solicitada en el hay que ir al ayuntamiento. ayuntamiento, Con claro. esa tarjeta la validarás como si fuese un bonobús. ¿No lo puede pedir por internet? Pregunto. No Ah, podemos, no podemos vale, porque vale. eso requería dar de alta un procedimiento Ya, en el ya. sistema de información de las administraciones públicas y eso significaba un retraso O de sea, 3 o 4 personarse meses. en el registro de entrada, ¿no? Ahí te... O en cada uno de los distritos más cercanos. distrito también, es verdad. Se presenta una solicitud, se extiende una tarjeta que, Sí, sí, que sí. simplemente se pasa por el validador cuando uno se monta en autobús, ¡pip!, Sí, sí. entra dentro. ¿Qué tiene que llevar cada uno de los usuarios? Pues un medio de identificación. Si en el curso de un viaje un inspector sube a pedir los títulos, uno tiene que tener su título, que es la tarjeta, y un elemento para identificarse. Que el DNI. Yo soy Pepe Pernie, aquí está mi DNI, de que soy Pepe Pernie. Que lo más normal es que uno pues no lo identifiquen porque no suba el inspector una vez cada... Pero bueno, esa es su obligación, ¿no? Esa es su obligación. Y es muy importante también que se aclare, que yo quiero un par de cuestiones. La primera, que esa tarjeta que damos no tiene ningún coste, aunque en un principio se había hablado de que tuviese coste, no tiene ningún coste, no vale nada, simplemente O sea, hay que solicitarla. el ciudadano no no paga nada, no absolutamente nada. Y la segunda cuestión es que hay dos líneas, que son las líneas de la Junta de Andalucía, que han generado mucha polémica. Esas líneas que son la que lleva la del Esa hospital. Esa no entra, ¿no? Aunque no entran, nosotros estamos cerrando un acuerdo para que desde el primer día se puedan utilizar también las tarjetas en esas líneas, O sea, de forma tal que nadie tenga un ¿Qué quiere perjuicio. decir? Que desde San Pedro al hospital, por ejemplo, Pues se puede ir en el mismo autobús que se va a esa reunir. no es municipal, ¿no? Son de la Junta de Andalucía, esas no van a llevar un autobús nuevo porque no son nuestras, Ya, obviamente, pero que la tarjeta se pueda también... Esa línea y hay otra más. La de Nueva Andalucía, Puerto Banús, Puerto Banús. Bueno, pues esto será en abril, ¿no? eso si Dios quiere en abril. Bueno, a ver si esos objetivos, que son varios, que se persiguen, se cumplan. Sí, sin duda. Sobre todo se ha trabajado mucho, ¿eh? Sí, que funcione bien. Yo siempre lo digo, Málaga tiene un servicio municipal de transporte público bastante bueno, ¿no? Yo estoy en disposición de decir, y ya me voy a venir arriba, que en abril nosotros tendremos un servicio mejor que el de Málaga. Esperemos que sí, por el bien de todos nosotros, como es natural. Bueno, pues hoy vamos a terminar ya. Sí. Hemos llevado dos temas importantes, uno es la convención, como les dijimos, que se celebra viernes y sábado, este viernes y este sábado, en el Hotel Don Pepe, y el tema del transporte urbano, transporte que afecta pues a todos nosotros. Esperemos que lo que hemos hablado se cumpla. Como siempre, gracias, Félix. Gracias a ti, Pepe. A ustedes también, darles las gracias y nos veremos semana próxima.